Ilusión y emoción en todos los runners de cruzar la meta y sentir la gran satisfacción de llevar la medalla en el cuello es tremenda e inexplicable. Pero, ¿qué pasa cuando esa medalla es la prueba del engaño? ¿Qué impulsa a un corredor cortar camino, a utilizar personas que corran por él? No solo para cruzar la meta, incluso lograr un podio. En la comunidad running, el fraude es cada vez una lamentable realidad y la sombra opaca el verdadero esfuerzo. Hola, soy Carles Álvarez y en este nuevo episodio de Maldito Runner Podcast nos metemos en la mente del runner tramposo. El tema de hoy, la medalla y el podio del engaño, la psicología detrás del fraude en el running. ¿Es una simple obsesión por ganar o hay algo más profundo? Prepárate porque hoy la ruta es incómoda. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para tratar nuestro tema de hoy, me acompaña Linda Jiménez, psicóloga venezolana residente en el Perú, con maestría en psicología clínica y certificación en terapia cognitivo-conductual por la Federación de Psicólogos de Venezuela y miembro del Colegio de Psicólogos del Perú, con una experiencia en atención psicoemocional en jóvenes y adultos en temas relacionados con la ansiedad, manejo de estrés, duelo, gestión emocional, entre otros, con un enfoque en promoción del bienestar psicológico y de la salud mental a través de la psicología positiva. Y sobre todo, deportista, natación, running. Bienvenida, Linda, Maldito Runner, y un gusto compartir contigo este complejo pero necesario tema que tenemos que conversar y que afecta al running. Así es, buenas noches. Bueno, el placer es mío y pues muchísimas gracias por la invitación. La mentira, el engaño, el fraude, ¿es parte de la naturaleza humana? ¿Todos los seres humanos en un momento mentimos, hacemos fraude? ¿Qué nos dice la Mira, psicología? de alguna manera es razonable pensar que es parte de la naturaleza humana si pensamos que de alguna manera el engaño es frecuente en el reino animal cuando tomamos en cuenta que algunos animales se camuflan para cazar a sus presas o para supervivencia. Entonces, desde este punto de vista, en este contexto, podemos entender que quizás en el contexto deportivo, donde hay recompensas financieras y en donde hay recompensas personales, es particularmente vulnerable al engaño, a la mentira o a la trampa. Y en tu caso, Linda, yo te confieso, en mi caso, yo he mentido, no en el running, eso sí te lo puedo asegurar, pero desde niño y bueno, ya definitivamente con la madurez, creo que también ya lo vamos a conversar, la madurez, los principios, los valores que se van asentando, ya que yo recuerde, no he mentido, pero de niño, de joven, inmaduro, quizás lo que decías tú, las recompensas de cualquier índole, he mentido. No he hecho trampa, porque eso sí, nunca me ha gustado la trampa. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Has mentido? Supongo que sí. ¿Y trampa? Sí, asumo mi responsabilidad, sí. Recuerdo específicamente si he hecho trampa inconscientemente, porque también hay que tomar en cuenta que a veces podemos hacer trampa sin darnos cuenta. Es decir, en algún momento quizás puede haber la posibilidad de que algún runner haya cortado ruta sin saber específicamente que la ruta, o si la ruta no está bien señalizada, estos casos se pueden dar. O sea, no con intención. Pero en mi caso sí asumo que en una oportunidad con intención, que cuando estaba nadando, que tenía como yo alrededor de los 12 años, me acuerdo que estaba en una de mis primeras competencias estadales y yo vengo nadando el estilo pecho y de reojo yo me estoy percatando que la chica que va a mi lado va muy cerca y siento que está por ganarme. Entonces, en lugar yo de llegar de esta manera, que es como tengo que llegar, yo la trampa que hice fue levantar los brazos como para tocar primero que ella. Entonces, claro, ¿por qué es la trampa? Porque no es el uso correcto del estilo para llegar y completar de manera correcta la competencia. Entonces, claro, en el momento yo decía, le gané, pero cuando salgo de la piscina,
pues me notifican que estoy descalificada. Entonces allí me doy cuenta de que no valió la pena la trampa, por así decirlo. Luego de esto, mi entrenador me dice, ¿qué pasó? Entonces ahí es donde yo caigo en cuenta, después del impulso, de qué fue lo que yo hice y de las consecuencias que esto me trae cuando me dicen que estoy descalificada. O sea que al final el ganar fue solo para mí, no fue realmente válido. Y recuerdo que mi entrenador me dijo, yo no te entrené para esto, o sea, ¿por qué tú tomaste esta decisión? Y allí es donde uno, como joven, como adolescente, como inmaduro, cae en cuenta que muchas veces en esa inmadurez hay poco manejo de la frustración que te hace tomar estas decisiones impulsivas. Como había comentado, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, el tema de entender, comprender, explicar la trampa y, por supuesto, la mentira, ¿no? El engaño, tiene que ver entonces con la madurez, ¿no? Con el proceso de inmadurez, que estamos muy susceptibles emocionalmente a estas situaciones que dices tú, ¿no? De pronto me pongo como obsesión el ganar y no quiero que nadie me gane. Y si alguien puede ganarme, hago alguna cosa para imponerme. Y por otro lado, en el caso del running, dijiste tú muy bien, running y deportes, ¿no? O competencias en general también es un escenario muy proclive para exponer estos sentimientos que tienen que ver con la inmadurez, ¿no? Así es. Entonces, claro, aquí tiene que ver con madurez emocional, esto tiene que ver con gestión emocional. O sea, ¿cómo estás tú manejando tu frustración? ¿Cómo estás tú manejando el hecho de que quizás no estás teniendo el rendimiento que tú quisieras llegar a tener? Y que de repente para ti es más fácil tomar una decisión impulsiva que te lleve a resultados inmediatos sin hacer un esfuerzo que sea tan prolongado. Yo llevo corriendo más de 30 años, así que imagínate lo que he visto, ¿no? Y lo que sigo viendo incluso. Y Sí. una primera trampa más leve, así como hay mentiras veniales, también hay fraudes veniales, si es que se podría usar ese término, ¿no? Uh-huh. No completar la distancia, por ejemplo, ¿no? Listo, no completas tu distancia, cortas camino y luego haces como que cruzas la meta y completaste la distancia. Digamos, ese es lo más leve, ¿no? Usar atajos, por ejemplo, ¿no? Pero creo que lo más grave de esto, del fraude, es suplantar identidades, ¿no? Hacer que una persona corra por mí para que saque el tiempo, que a veces en unas carreras te piden tiempos mínimos y como sé que yo no voy a poder completar para ir a esa carrera, sobre todo al extranjero, que alguien que corre más rápido que yo haga el tiempo y yo paso como que hice ese tiempo. O peor aún, ¿no? Hacer como el caso de una denuncia, no vamos a decir nombres, pero tanto en la maratón aquí en Lima como en otras maratones en México, Argentina, que han usado relevos. Una persona para llegar a tiempo, cruzar meta o hacer podio, han usado a 2, 3 personas en un maratón que han hecho tiempos rápidos y en el último tramo la persona cruza la meta y encima se sube al podio. Digamos, ese es el fraude completo. Pero también hay otro tipo de fraude, que es el de la, yo lo veo así, ¿no? Trampa mental o el autoengaño. Es decir, me inscribo por ego, por mi ego, mi vanidad, ¿no? Entreno poco, me retiro antes de tiempo, pero busco la medalla sí o sí. ¿Estoy en lo correcto? Esos son dos de los tipos de fraude. ¿Qué nos puedes decir al respecto? De repente tú has visto uno tercero, cuarto. A ver. Mira, básicamente, o sea, dentro de lo poco que, digamos, he visto, porque realmente yo tengo muy poco de experiencia en el running, a pesar de que siempre he estado inmersa en el mundo del deporte, básicamente coincido contigo en que he visto fundamentalmente como tal. Y de alguna manera todo tipo de engaño o todo tipo de fraude, si bien estamos como muy expuestos a que suceda, todo eso implica un autoengaño. En primer lugar, a quien estás engañando es a ti mismo, porque de alguna manera hay algo de fondo que se quiere tergiversar o se quiere mostrar algo diferente. Entonces, claro, ¿cuál de alguna manera, de qué depende? Que se dé uno u otro, de las motivaciones que cada quien tenga. Y ahora, ¿qué dice la psicología o qué nos puede explicar la psicología desde este punto de vista? Hay un psicólogo que establece la teoría de las motivaciones sociales, que se llama David McClellan, que él sugiere o postula que las personas se ven motivadas principalmente por tres razones principales o tres necesidades: logro,
poder y afiliación. Ninguna de estas son innatas al ser humano, pero se van desarrollando en la medida que la persona va teniendo experiencia en su vida y dependiendo del contexto en el que se desarrolla. Y va a haber un motivador dominante. Ahora bien, ¿en qué consiste cada una de estas motivaciones? La motivación al logro es aquella que está orientada hacia la superación personal, hacia la superación de retos, a la búsqueda de éxito y el logro de metas desafiantes. La motivación de poder está enfocada en influir y controlar o tener un impacto en los demás. Y por su parte, la motivación afiliativa es aquella en donde tú quieres establecer relaciones, buenas relaciones interpersonales y sociales, y en donde tú buscas tener, digamos, relaciones en donde seas apreciado y aceptado por otras personas. O sea, que uno de estos engaños se dé va a depender de cuál es la motivación que predomina en esa persona. Y te doy un ejemplo. Si tú haces podio una vez y sientes la presión para la siguiente competencia o la misma competencia el siguiente año, entonces, si la presión es para superar tu propia marca o tu propio tiempo, pudiéramos estar hablando de motivación al logro. Ahora, si tú lo que quieres es considerar tu poderío de que yo voy a volver a quedar de primero porque yo le quiero volver a ganar a todos, ahí estamos hablando de motivación al logro. Y si tú lo que quieres es pasarla bien y coincidir con tus amigos y disfrutar el momento, entonces allí estamos hablando de motivación afiliativa. Entonces, básicamente va a depender y va a variar en función de qué es lo que impulsa a la persona a tener determinado comportamiento. Entonces, tratando de explicar ya el tema del fraude, el engaño en el running, ¿no? Estas tres razones que explica este psicólogo, esta teoría de este psicólogo que acabas de mencionar, quizás las dos primeras tienen que ver mucho con el runner, el atleta competitivo, ¿no? Porque está presionado, pues. Además, también pongámonos en la piel de él, ¿no? O de ella. Tiene detrás su familia, su entrenador, su país, su ciudad, si representa su club, sus auspiciadores también, las empresas, las marcas, ¿no? Me imagino una presión tremenda y si no tiene una buena gestión de todas estas presiones, no tiene un buen acompañamiento psicológico, pues es susceptible a que caiga en eso, ¿no? Y quizás la última, la tercera que mencionabas, estaría más relacionado al runner no competitivo, ¿no? Al runner que, digamos, corre por placer, por simplemente el disfrute, pero que también hace trampa. Y ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver en este tercer rubro? Porque este es el segmento al cual llega este podcast, los runners principiantes y aficionados, que son además, por cierto, más del 90% de los runners. Y por lo tanto, ahí están los posibles runners que hagan fraude, ¿no? Y que, por cierto, ya lo están haciendo probablemente, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver este tema de lo social, las redes sociales? Porque las redes sociales también ejercen una influencia para que estemos nosotros autopresionándonos a que nos Así, validen en las redes, a así es. mostrarnos en las redes, a sentir que tengo amigos, seguidores Ya. y toda esta parafernalia, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver las redes sociales con este tema, ¿no? Muchísimo, porque las redes sociales están mostrando una realidad de que todo es fácil, está mostrando resultados inmediatos y no está mostrando lo que está de fondo. El esfuerzo que hay detrás o todos los pasos no te está mostrando la disciplina. El trabajo duro no te está mostrando todo el esfuerzo y todo el sacrificio que se tiene que hacer para llegar hasta ahí y mantenerse allí. Entonces, obviamente las redes sociales, así como pueden tener una influencia muy positiva, puede ser muy negativa, dependiendo de cómo yo la interprete también. Pero sí tiene muchísima influencia. Y sobre todo observo a los que se llaman influencer runners, reviso mucho sus publicaciones, sus cuentas, los sigo incluso, porque de hecho es una referencia importante para saber qué se hace en redes sociales, en divulgación, en contenido digital, en running. Y lo que he podido percibir es que la mayoría de ellos muestran, como dices tú, el resultado final, ¿no? Lo lindo que llegan a la meta, los tiempos que según ellos son rápidos, porque ese es otro tema que ya te invitaré más adelante a conversar, cómo es que también este tema de la presión y de las redes sociales por publicar y compararme, están llevando una ansiedad runner a la persona, porque se compara y comienza a decir, no, mi tiempo es lento, porque he visto a mi influencer de moda que habla de que no, que tengo que correr 10 kilómetros a tal tiempo, ¿no? Ya genera eso ansiedad.
Pero bueno, entrando a nuestro tema del fraude, ¿no? Estas publicaciones, estos influencers, definitivamente también, no es que sean los responsables, porque al final cada uno toma la decisión de mentir, pero sí generan Exactamente. una influencia que definitivamente no debería ser la que se presenta, ¿no? Debería haber mayor responsabilidad del contenido que propagan estos influencers, ¿no? Sí, definitivamente cada quien es responsable de la decisión que toma. Y yo siento que lo que podemos nosotros apelar aquí, no solo a los influencers, sino que yo creo que la comunidad de runners en general y a todos, las personas que practican el deporte en general, es que evalúen realmente, porque cada caso es diferente, que cada quien evalúe cuáles son las verdaderas razones por las que tú haces deporte. O sea, lo estás haciendo porque lo disfrutas, lo estás haciendo a nivel competitivo, lo estás haciendo por estilo de vida, lo estás haciendo porque quieres adelgazar, lo estás haciendo porque quieres mejorar tu marca. Y a ver, considerando que cada persona es diferente y tiene su propio proceso. Y me encantan esas camisetas que dicen a tu ritmo. Prestemos atención a eso. Es a nuestro ritmo. ¿Y nuestro ritmo qué significa? Que si yo tengo la oportunidad de entrenar 2 veces a la semana, no voy a tener el mismo desempeño que una persona que puede entrenar 3, 4 y 5. Entonces, el punto no es compararme desde lo que no tengo. Yo creo que la invitación sería como, ¿qué puedes hacer con lo que tienes para mejorar a tu propio ritmo? Entonces, la invitación yo creo que Así es es. más como a hacer una revisión hacia adentro de nuestros propios recursos para tratar de hacer nuestro propio proceso de runner satisfactorio, que sea alegre, que sea divertido y que se disfrute. ¿Qué tiene que ver también este tema del fraude, del engaño en el running, con esa actitud o ese problema de valores y principios de las personas cuando dicen, como nadie me ve, corto la ruta y voy a la meta? Hay un estudio, ¿verdad?, que se hizo acerca de, se le preguntaron a las personas, ¿verdad?, si podían hacer trampa en un examen, si pudieran salirse con la suya, si harían trampa o no, y el 50% dijo que sí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que de alguna manera considera o se puede pensar que hacer trampa se puede hacer porque tú crees que te puedes salir con la tuya. Entonces, si tú dijiste que ibas a entrenar 5 kilómetros y yo no tengo ningún problema en hacer menos porque siento que es un entrenamiento y no le doy la importancia y eso no va a tener ningún tipo de consecuencia más que para mí misma, entonces yo no voy a hacer, ¿sabes? Entonces, claro, tiene que ver, también eso tiene de base los valores en cuanto a honestidad, transparencia, en cuanto al ser honesto conmigo mismo, porque siempre va a ser conmigo mismo. O sea, el primer engañado en la trampa soy yo. Yo no tengo que estar demostrándole a nadie el reloj, cuánto tiempo hice, si el chic, si no tiene chic, eso solo lo sé yo. A mí particularmente me preocupa el tema de que en esa medida de las particularidades, ¿no? De cada individuo es distinto, pero ya estamos hablando de aspectos de valoración, de principios, ¿no? Y lamentablemente en ese enfoque de cada uno es distinto y particular en lo negativo, podemos terminar normalizando, ¿no? Y lamentablemente en la realidad nuestra, aquí en el Perú, justamente, nos quejamos de los males, nos quejamos de por qué la gente es corrupta, por qué la gente no paga sus impuestos, por qué la gente vota mal, por qué la gente hace un montón de barbaridades, es porque se han normalizado esas barbaridades, pues. Y así comenzamos. No, pues es que hay gente así, o porque tú eres así y eres así, pues, ¿no? Y otros son de otra manera. Entonces, en el caso del running, lamentablemente se está dando esto con mayor frecuencia y por eso el tema del programa de hoy, para que reflexionemos desde el punto de vista de la psicología, como muy bien lo estás planteando, digamos, hagamos una introspección. Exactamente. No nos juzguemos. Ya, hecho está. Si yo hice fraude, ya hice fraude, pero que no lo vuelva a hacer, ¿no? O en todo caso, que sea consciente de que no lo vuelva a hacer, porque también pasa que desde el punto de vista legal hay consecuencias. Lo que pasa es que por ahora no la hay, pero ya hay una persona que ha hecho una denuncia penal y mucha gente no entiende que por engaño y por fraude se va a la cárcel. Lo que pasa es que no va nadie a la cárcel porque nadie hace la denuncia. Claro, hasta que te pase,
Sí, el yo poder mirar hacia adentro y trabajar un poco más en mi gestión emocional, en que no obtuve el resultado que quise, ¿verdad? Pero yo creo que más, o sea, del manejo de la frustración para sacarle como un aspecto positivo, yo creo que sería como, ¿qué de lo que estoy haciendo me falta por hacer para obtener los resultados que yo quiero, desde el punto de vista honesto, sin tener que pasar por encima de los demás? Es decir, tengo que entrenar más horas a la semana, tengo que complementar mis entrenamientos con gimnasio, con pesas, con yoga, con meditación. O sea, ¿qué necesito? Porque fíjate esto, si nosotros evaluamos la posibilidad de ganar desde el principio de posibilidad, yo le pudiera preguntar, ¿tú consideras que en la siguiente carrera tú puedes ganar? Y ahí hay solo dos respuestas posibles, sí o no. Y independientemente de la cantidad de élites que haya o de runners, es posible que tú ganes. ¿Por qué no? Es posible. Ahora bien, si yo te pregunto, Erles, ¿qué probabilidades hay de que tú ganes? La probabilidad va a depender de lo que tú has hecho para preparar al nivel de la carrera que te está exigiendo. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando de los recursos y de lo que está a tu alcance, de lo que tú puedes manejar para que la posibilidad se dé. Muy buena precisión, ¿no? Y de ahí viene una frase que no sé si la has escuchado, pero es una frase más o menos conocida, sobre todo en los runners que somos viejos. El milagro del maratón. O sea, ¿cuál es el milagro del maratón? Que de todos los que participan, solo uno va a ganar. Uno. Y ahí viene el tema de las probabilidades, pues. O sea, ¿de qué va a depender mi probabilidad? Mi probabilidad es mínima que gane. Es más, va a depender mucho de lo que has dicho, de mi preparación física, mental, porque incluso yo puedo estar bien preparado físicamente, pero luego la mente no la preparé, ¿no? Se puede jugar en contra. Y juega en contra, ¿no? Entonces, eso, ser conscientes, ¿no? Y ser honestos, ¿no? Ahora, ¿qué consejos, qué estrategias, digamos, muy puntuales, porque obviamente esto es Ajá. materia de toda una terapia y materia de varios Sí, capítulos, ¿no? así es. Y por cierto, sugiero a nuestros runners que nos están escuchando y viendo, así como es importante ir al médico, también es importante ir al psicólogo, ¿no? Porque no todo es el cuerpo, no todo es la técnica, que correr rápido y resistir, la mente también. No porque estemos locos, no porque de pronto tengo traumas, no, porque también hay que saber gestionar la mente. Y para eso está la psicología, ¿no? Para que nuestro psicólogo, nuestra psicóloga, como en tu caso, nos dé herramientas, ¿no? No nos resuelva los problemas, sino nos dé herramientas para poder lograr eso. Entonces, ¿qué podrías, de manera muy puntual, muy concreta, porque si quieren más, que vayan a consulta, qué consejo le podrías dar a nuestros runners para que afronten este tema del fraude? Sea porque lo han hecho o porque se han visto tentados o para que no lo hagan. Eso es uno. Y dos, yo sé que uno corre solo, o en todo caso por sí mismo, pero también juega mucho el entorno, ¿no? La familia, la pareja. Y hay casos de familiares y parejas que yo siempre les llamo los anti-coach. ¿Por qué? Porque uno está motivado por correr y tu pareja te dice, no, no salgas, quédate, hace frío, ya es tarde, es noche, madrugada. Entonces, también, ¿qué consejos le darías al entorno, pareja, familiares, básicamente pareja y familiares, para que refuercen justamente esta base para no mentir, para no cortar, para no tomar el camino, el atajo y autoengañarnos, ¿no? Para el runner y para el entorno, desde tu aporte como psicóloga, ¿no? Mira, para el runner, yo le recomiendo reforzar nuestro propio autoconocimiento. ¿Y qué significa esto? Que yo cada vez más pueda conocer mejor mis habilidades y capacidades y todo lo que yo puedo lograr en función de conocer y dominar esas capacidades y esas habilidades. En la medida en que yo sé también cuáles son mis límites, yo allí entonces sé cuándo debo parar, cuándo debo escuchar mi cuerpo, cuándo debo de repente hacer una pausa para evitar una lesión. Y que no me gane el afán. Y entra mucho autoconocimiento, gestión emocional, no solo desde el punto de vista
de la euforia, la alegría, la satisfacción, porque entonces, claro, también te puedes dejar llevar por la euforia, también gestionar obviamente emociones como lo que es la frustración, como lo que es todo lo que de alguna manera me ayuda a retroceder, ¿verdad? Todo lo que de alguna manera la procrastinación. Yo necesito ayudarme, organizarme, planificarme. Y eso solo lo puedo hacer yo. Entonces, de alguna manera es entender que solo yo soy el responsable de mi rutina, de mis éxitos, de mis derrotas, de la consecuencia de mis acciones. Entonces, enfocarme en lograrlo por mí, para sentirme bien conmigo mismo, para sentirme orgulloso de lo que he logrado. Porque entonces reconocernos también en lo que hacemos, bien, enfocarnos en lo que hacemos y no enfocarnos en lo que no tenemos. Y con respecto a la familia, yo les recomendaría a la familia tener respeto, porque al final de cuentas, el que practica un deporte o el que es atleta dentro de una familia es porque está tomando una decisión y porque de alguna manera, aunque no tenga el apoyo de la familia, el respeto es necesario. El respeto hacia la dedicación que esa persona está invirtiendo en su tiempo para ese deporte, ser empáticos. Yo no le puedo decir a un hijo, mira hijo, tú estás perdiendo tiempo porque tú no tienes ahí vida en ese deporte, porque tú no ves la cantidad de gente que corre. Entonces eso no lo está ayudando mucho. Y a veces no necesitamos ni siquiera decir nada. A veces simplemente con acompañar. Nosotros mismos en las carreras hemos visto familiares, mamás que andan tempranito con una pancarta allí pendiente que pase la hija, el hijo. Entonces, claro, uno solamente ve eso y es como que te inyectan de energía. Entonces a la familia se le recomienda es simplemente comprensión, que sean empáticos y que sean respetuosos. En conclusión, reconocernos a nosotros mismos y el apoyo, acompañamiento de la familia. Y tener en cuenta que la carrera siempre va a ser entre mi yo real y mi yo ideal. Y la idea es trabajar, qué tanto estoy dispuesta a trabajar arduamente para que la diferencia entre ambos no sea tanta y que yo aumente la probabilidad del logro y que yo pueda conseguir eso, que puedo ser capaz de lograrlo por mi propio medio. Así es. Muchísimas gracias, Linda, por esta conversación, Así, que de hecho va a llegar a nuestros runners y va a generar un impacto. Hemos llegado al final de esta ruta incómoda, pero necesaria de conversar. La conclusión es una sola. La honestidad y la integridad en el running no se negocia. La mantenemos kilómetro tras kilómetro. Crucemos o no la meta, hagamos o no el podio. Nuestro reloj no miente y el respeto de la comunidad running, pero sobre todo a nosotros mismos, es la única recompensa que vale cada gota de nuestro esfuerzo. No seamos unos malditos runners por hacer trampa. Todo lo contrario, seamos malditos runners contra el fraude. Y tú, corredor, que has visto el programa de hoy, ¿qué harías si observas un fraude? ¿Cómo crees que podemos proteger la integridad de nuestro deporte? ¿Has hecho fraude? Te leo en nuestras redes sociales. Te dejo el tema abierto. Usa el hashtag maldito runner sincero. Gracias por correr con la verdad. Gracias por estar en sintonía. Nos vemos en la meta. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.